Muy, pero muy buenos días para todos aquellos que están escuchando en esta hora. Dios tiene el propósito de bendecir sus vidas y hemos preparado una palabra aquí para usted. Esto es Buenas Noticias y ojalá puedas recibir la buena en esta hora. Para vos que tenés angustia, que sentís soledad, que sentís dolores, te sentís solo, Dios tiene una bendición preparada para vos. Que Dios te rebendiga. Desde aquí, el hermano Salvador está hablando desde Villa Gobernador Galvez, que está pegadito a Rosario. Amo esta ciudad, por lo tanto, quiero decir que esta ciudad es una ciudad bendita. No importa los peligros, no importa por lo que esté pasando. Yo nací y me crié en este lugar y vivo casi donde me crié. Enfrente de mi casa, así cruzado, vivía mi abuelo, y atrás de mi casa vivían, este era mi abuelo y mi abuela paternal, y atrás de mi casa vivía mi abuelo y mi abuela maternal. Me crié en estos lugares y ha sido para mí una alegría estar en Villa Gobernador Galvez. Dios tiene, no solo para Galvez, ciudad bendita, sino para tu vida, una bendición. Dios quiere que abras tu corazón para poder bendecir tu vida. Que Dios te rebendiga. Que Dios en este tiempo pueda concederte los deseos de tu corazón. Voy a leer con ustedes una palabra. Es extensa, pero yo voy a leer dos versículos para que pueda quedarte. Dice: la toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Todo esto sea para la gloria de Dios, no para gloria de hombre, porque eso no va. Entonces, para la gloria de nuestro Creador, dueño del cielo, dueño de la tierra, dueño de todo lo que existe, es nuestro Dios. Y por lo tanto, todo sea para su gloria. El hombre sin Dios no es nada. El hombre no tiene valor, pero cuando está Dios de su parte, ahí cobra valor. Bien, podemos ver nosotros, vamos a ir un poco más atrás de la historia del pueblo de Dios. Era un pueblo que entró en el tiempo de José a la bendición, porque había hambre en la tierra, era grande el hambre, 7 años de hambre, y ellos fueron a Egipto, donde estaba José, y allí José había sido vendido, pero allí ellos encontraron la solución a su problema y pudieron entrar toda la gente de Dios a ese lugar, pero muriendo el faraón, muriendo José, empezaron a oprimir, se hicieron esclavos, estaban solos, estaban perdidos. Pasó un año, no pasaron 10 años, pasaron 400 largos años hasta que Dios decide liberarlos. Y bueno, Dios prepara a Moisés, un hombre que llega justamente en un Moisés,
junto a los ríos de Egipto. La madre, por miedo a que le pase algo, lo larga, ¿no? Y lo agarra la hija de Egipto, pero lo cría su madre. Son cosas que pasan. En aquel entonces pasó. Y bueno, él fue una cultura egipcia, criado, pero sin embargo, un día comete un error y parece que fue una cosa que él lo vio también mal. Entonces escapa de Egipto, él se va y anda por el desierto. Y dice que cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, él puede ver una zarza que arde y no se consume. Una zarza es como un arbolito, un yuyo, que si la agarra al fuego se consume ligero, pero no se consume. Entonces se acerca, le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Y él entonces así lo hace como Dios le dice, y Dios habla con él, Dios trata con él, y Dios le dice que tiene que volver a Egipto. Y él no quería volver por el error que había cometido, pero sin embargo Dios lo manda y vuelve, ya con una edad bastante avanzada. Él vuelve y se ven, porque Dios empieza a orar con mano dura en Egipto por su pueblo, y se ven grandes milagros, grandes maravillas de parte de Dios. Y Dios obra con mano fuerte porque Faraón no quería soltar a un pueblo esclavo. Y el pueblo que era esclavo, el pueblo que era oprimido, sale rico de aquel lugar porque la gente le daba cosas de oro, cosas de plata. Y ellos se fueron como a adorar a Dios. Pero sin embargo, Faraón se puso duro, no quería largarlos y vinieron cosas a su vida. Hasta perdió un hijo primogénito. Fue terrible, pero sin embargo Dios libró al pueblo y salieron en aquel entonces como 1 millón de personas. Dios había formado a su pueblo había crecido y conocía nada más que la cautividad, conocía nada más que la opresión. Pero sin embargo Dios le prometió que le iba a dar un lugar, que ellos iban a heredar un lugar donde fluía la leche y fluía la miel, y en libertad. Y anduvieron, y Dios los bendijo, y Dios secó el Mar Rojo, y ellos pudieron pasar en seco, pudieron ser libres, y su enemigo dice: ustedes miran a este enemigo, nunca jamás lo van a ver, sino que ustedes van a ser libres. Donde Dios le había prometido, a los lugares que Dios le había prometido, estaban más o menos, no llegaba a un mes. Pero sin embargo el pueblo fue tan desobediente, mostró tanta infidelidad con las cosas de Dios, que empezaron a dar vuelta y dieron vuelta en el desierto durante 40 años. Fue terrible. No pudieron heredar lo que Dios les daba, lo que Dios les dijo. Ellos tenían que creer, pero no creían. A cada instante mostraban la infidelidad hacia Dios, y esto los llevaba a tener fracasos terribles en las cosas de Dios. Sin embargo, Moisés se mantenía firme, y a su lado estaba Josué, y a su lado estaba Caleb. Y entonces, ¿sabe qué es lo que tenía que pasar? Toda esa generación, toda esa gente tenía que morir. A los que venían después, a la generación venidera, Dios le daba esa tierra que les había prometido, tierra donde fluye leche y donde fluye miel. Y a esa generación Dios tuvo que esperar 40 años. 40 años tardó en morir el último. Moisés tampoco pudo pasar, y en su lugar quedó Josué. Y entonces Josué toma el lugar de Moisés,
y empieza a guiar a esa generación. Primeramente, dice que los purifica según las costumbres de antes y esperan a pasar al lugar que Dios les entrega, a pasar el lugar de la conquista. Este es el día de tu conquista. Tú puedes conquistar. Te sientes encerrado, te sientes mal, sientes que algo te oprime, sientes que algo está mal en tu vida. Bueno, hoy el Señor te hace libre. Hoy el Señor pone tu vida en libertad. No solamente porque la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que trae a nosotros consuelo, es una palabra que trae a nosotros edificación. Podemos sentir que Dios nos hace libre y podemos hablar de la libertad con que Dios nos hace libre. Y podemos decirle al mundo entero que Jesús nos hizo libre, que el Señor nos hizo libre. Y el Señor en aquel entonces prometió a la gente y sabe que tenían que cruzar el Jordán. Y Dios le dice, desde este día comenzaré a engrandecerte, le dice a Josué. Y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y Josué espera en Dios porque era el hombre que había dejado en lugar de Moisés, sucesor. Pero sin embargo Dios hace que esta persona quede en lugar de Moisés. Le dice, de mañana comenzaré a engrandecerte. Y Dios empieza la obra en Josué y le dice Dios cómo tienen que hacer. Tenían que cruzar un río y no era fácil, el río se desbordaba, el río estaba crecido, pero sin embargo Dios detuvo las aguas que desembocaban al mar, aguas que venían de otro lugar, y sin embargo ellos cruzan todo en seco. Y llega un momento en que Josué tiene una visión y ve a un varón que está con la espada desenvainada y se acerca al varón y le dice, eres de los nuestros, de nuestros enemigos. Y le dice el varón que estaba con la espada desenvainada, dice, nada más vengo como el ejército de Jehová. Y entonces él se postra en tierra y dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y él así lo hace. Y yo creo, se presenta en la misma forma, pero en diferentes lugares, ¿cierto? En uno se presentó una zarza y otro se presenta un varón con la espada desenvainada. Y sin embargo Dios le dice que quite el calzado de sus pies porque el lugar que estás es santo. Las mismas palabras que le dijo a Moisés se las dice en este momento a Josué. Y Josué así lo hace porque era la voluntad de Dios. Yo creo que sacarse el calzado de los pies no era porque era tierra santa, sino que tenemos que sacar cosas de nuestras vidas que nos hacen mal espiritualmente, que nos tienen acorralados, que nos tienen prisioneros, que nos tienen mal. Él tenía que sacarse algunas cosas que estaban mal delante de la presencia de Dios, y Él así lo hace. Y nosotros debemos hacerlo si queremos ver la bendición de Dios. Y entonces Dios empieza a decirle, mañana van a conquistar un lugar, y un lugar donde fluye la leche y donde fluye la miel, pero esto le va a costar. Y entonces Josué espera en Dios las palabras de Dios, y entonces Dios le dice que le va a entregar a Jericó juntamente con su rey y su gente de guerra. Pero no era fácil lo que iban a hacer. Y llevaban el arca adelante y llevaban bocinas. Y ellos tenían que dar 6 vueltas y descansar, y después dar una vuelta, serían 7 vueltas. Y el último día daban 6 vueltas y la última. Entonces el cuerno sonaba y le dijo Josué, hoy ha entregado Jericó Dios en manos de ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es gritar, pero nadie grita hasta que yo no les diga. Nadie diga nada, de su boca no salga palabra,
y el pueblo quedó enmudecido. Muchas veces el silencio hace mal, pero ellos estaban esperando en Dios. Y nosotros debemos esperar en Dios, que Dios nos dé. ¿Sabe una cosa? Había una mujer ramera en aquel Jericó, una mujer que tuvo temor, era Rahab la ramera. Dice que su casa estaba en los muros y ella tuvo temor de las cosas de Dios, temor que el rey no tuvo, temor que la gente no tuvo, y sin embargo ella tuvo temor de las cosas de Dios y hizo un juramento con espías que había mandado Josué, y los cuidó, los guardó, los protegió, los hizo bajar por un lugar, le dijo que esperen 3 días en otro lugar hasta que la gente que lo buscaba para hacerles daño no los encontrara. Y ellos así lo hicieron un juramento que su casa iba a ser salva, que su casa, ella y su familia iban a ser salvos. Y es importante hoy que puedas asegurar tu familia, asegurar a tus hijos, asegurar a tus nietos y asegurar a tu esposo, a tu padre, a tus suegros, asegurarlos con las cosas de Dios. Y ella estaba allí esperando y todo el pueblo hizo lo que Dios le dijo que hiciese. Y entonces llegó el momento en que Josué le dice, y dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nadie entraba y nadie salía. ¿Sabe cómo eran los muros de Jericó? Como una avenida donde van 2 hasta pueden ir 3 vehículos. Así eran los muros de Jericó. Y sin embargo, cuando el pueblo de Dios grita, dice que los muros caen. Y solamente queda la casa de Rahab la ramera en aquel lugar. Queda parada porque ella le tuvo temor a las cosas de Dios. Y Dios tenía un propósito con la vida de Josué. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tenía un propósito con su pueblo, y era de darle lugar donde fluía leche y fluía miel. Y Dios tiene preparada una gran bendición para tu vida. Los de Jericó fueron destruidos, su rey, su gente de guerra y todo lo que había allí. Eso quedó en escombros porque Dios le daba a su pueblo el lugar donde tenían que poseer. Todo costaba y todo nos va a costar seguramente, y tenemos que creerle a Dios, esperar en Dios, confiar en Dios, y Él hará. Dios tiene propósito solamente de bendecirte. Dios hoy quiere llevarte a que tengas victoria sobre todas las cosas, y así el pueblo de Dios pudo alcanzar la victoria, y Rahab la ramera pudo vivir con toda su gente porque tuvo temor de las cosas de Dios. Y hoy podemos vivir solamente si tenemos temor de las cosas de Dios. Dios tiene una gran bendición para nuestras vidas. Dios tiene bendiciones para mí, Dios tiene bendición para mis hijos, mis nietos, y que Dios te rebendiga. Hasta aquí la palabra de Dios. Espero que haya sido claro, que puedas haber entendido lo que Dios tiene para tu vida, así como tuvo con la vida de Josué y todo el pueblo de Dios, pueda tenerlo para tu persona. Me gustaría hacer una corta oración contigo. Señor, bendice mi vida, bendice mi persona, guárdame y puedas darme victoria como le diste a Josué, y pueda empezar a ver que tú me das leche y que tú me das miel, que nunca vas a dejar que falte el pan en mi mesa. En tu nombre, Jesús, me entrego a ti de todo mi corazón. Me entrego para servirte, para seguirte, para creer a tu palabra. En tu nombre, Jesús, te doy las gracias por todo. Amén, amén y amén. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Hasta aquí lo que Dios ha tenido en este día para tu persona. Que Dios te rebendiga. Puedes escribirnos, puedes poner tu necesidad, tu problema, tu enfermedad, y una iglesia poderosa estará orando. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.